Continúo, aunque se ha cortado creo que la frase que comentaba antes y no sé en qué punto exactamente se ha cortado, pero decía que precisamente esa especie de idea de ojo puro, esa idea de que hay un ver puro, es la que Nietzsche va a poner en conexión con la creencia de un Dios, es decir, o con el rechazo, digamos, a estar de acuerdo con la idea de que Dios ha muerto. Porque para Nietzsche, desde este punto de vista, mm, no podría haber ningún ser humano que creyese poder ver puramente si no creyese que existe un Dios que ve puramente y que se pueden observar las cosas sin influencia alguna. Precisamente la idea de perspectiva, según él, se mueve en un horizonte distinto a esto. Es decir, que simplemente dice que no puede ser que todo ser humano perciba de manera concreta y parcial, como decía hace un momento. Vale. Si saltamos de esto a parte de a las dos citas que tenemos de Ortega, podemos ver, por ejemplo, voy a leer la primera de los dos textos de Ortega que tenéis en la página de la ciudad. Ortega dirá en este primer texto llamado ¿Qué es la filosofía? Lo primero, pues, que ha de hacer la filosofía es definir ese dato, definir lo que es mi vida, nuestra vida, la de cada cual. Vivir es el modo de ser radical. Toda otra cosa y modo de ser lo encuentro en mi vida, dentro de ella, como detalle de ella y referido a ella. En ella todo lo demás es... Uy, perdón. En ella todo lo demás es y es lo que sea para ella, lo que sea como vivido. La ecuación más abstrusa de la matemática, el concepto más solemne y abstracto de la filosofía, el universo mismo, Dios mismo, son cosas que encuentro en mi vida, son cosas que vivo. Y su ser radical y primario es, por tanto, ese ser vividas por mí. Y no puedo definir lo que son en cuanto vividas si no averiguo qué es vivir. Por lo tanto, el problema radical de la filosofía es definir ese modo de ser, esa realidad primaria que llamamos nuestra vida. Ahora bien, vivir es lo que nadie puede hacer por mí. La vida es intransferible, no es un concepto abstracto, es mi ser individualísimo. Por vez primera, la filosofía parte de algo que no es una abstracción. Y ahí termina la cita. Me gustaría que intentarais poner en conexión lo que hemos mencionado sobre la perspectiva con el énfasis que hace Ortega aquí en el concepto de vida. La propia definición de la filosofía que va a coger Ortega tiene que ver con la idea de vida. De ahí viene la parte del raciovitalismo. El raciovitalismo de Ortega es una manera de someter, como él mismo dice, o bueno, someter es una palabra un poco fuerte, pero de admitir que nuestra razón, nuestra racionalidad, nuestra capacidad para pensar, nuestra reflexión, nuestra propia filosofía está subordinada a lo que suceda en nuestra vida, a lo que sea nuestra vida, donde ese nuestra no es solo mi vida, la vida individual, la mía, la de cualquiera de vosotros que a nivel individual esté viendo esto, sino nuestra vida, es decir, la de un colectivo que es un nosotros, es decir, una vida también no solo individual, sino conjunta, en comunidad, colectiva, como la queráis llamar. Precisamente porque la filosofía de Ortega y Gasset quiere anclar la parte racional del ser humano a la vida, precisamente por ello, en la medida en que se produce esa conexión y ese arraigo vital, no puede haber escapatoria, según su punto de vista, para la perspectiva. Es decir, cuando la vida tiene que ver con mi vida individual o con nuestra vida, como digo, colectiva, sea familiar, sea en comunidad, sea a nivel de un país, por ejemplo. Aprovecho para mencionar que a Ortega, por ejemplo, le va a preocupar especialmente la deriva de España y que ese nosotros de nuestra vida, en el caso de Ortega, también va a estar muy influido por un nosotros que va a identificar con España. Todo ese, digamos, conglomerado, como digo, lo que hace es apuntar a la conexión que hay entre la razón subordinada a la vida y la propia perspectiva. Sí, Ortega podría decir que como españoles, que tenemos una perspectiva, por ejemplo, como españoles. Y cuando digo españoles, en el caso de Ortega es así, pero podéis pensar en otras perspectivas que pueda haber a nivel nacional, sea digamos, en fin, autonómico en España, gallego, catalán, lo que queráis, o ruso, da lo mismo. Vale, entonces la vinculación de la vida con la perspectiva se encuentra precisamente aquí. No podemos separar, bajo su punto de vista, lo que es nuestra vida de lo que razonamos. No podemos separar esa perspectiva
vital de lo que conocemos como para pretender que podemos conocer algo mucho más puro o mucho más abstracto, mucho más desligado de nuestra experiencia realmente vivida. Aprovecho también para comentaros que en el caso de Ortega tiene bastante peso tanto la perspectiva biológica como la perspectiva histórica. Antes ya lo mencioné al principio, pero lo vuelvo a mencionar porque precisamente si vemos aquí la referencia que hace a la ecuación más abstrusa, al concepto más solente y abstracto de la filosofía, al universo o a Dios mismo, como cosas que luego él dice que si existen es porque son cosas que encuentro en mi vida, porque son cosas que vivo, sea el universo, sea la ecuación o sea Dios. Estas cuestiones para Ortega van a tener un riesgo, o sea, con estas cuestiones me refiero, por ejemplo, a un concepto muy abstracto matemático, el universo o a Dios, van a ser más alejadas de la realidad de lo que serán las cuestiones biológicas o históricas. O sea, que la propia palabra de vida tiene un componente para Ortega que es la vida, como digo, biológica, entendida como la importancia que tiene la vida de los organismos, vamos a decirlo así, y teniendo en cuenta que Ortega viene después de Darwin, por el hecho de que ya al ser humano se le considera como un animal, y gracias a que se considera como un animal, y porque ya han pasado varios años, varias décadas, después del origen de las especies de Darwin, el concepto de vida tiene un protagonismo mayor, porque debido a estas perspectivas biológicas que desde mediados del siglo XIX cobran cada vez más fuerza, se entiende hasta qué punto la razón o la racionalidad es algo secundario para la supervivencia de un organismo y que precisamente esa supervivencia de ese organismo, su biología, también se encuentra dentro de la obra de Ortega, como en la obra de Nietzsche, dentro de ese concepto de vida. Es decir, que no es lo mismo creer, como se ha creído durante buena parte de la historia de la ciencia y del conocimiento, digamos, en Occidente, que la racionalidad es más fuerte y más potente y más que determina más el cuerpo y el organismo, que creer lo inverso. Es decir, que la racionalidad o la conciencia son cosas superficiales que están al servicio de un organismo vivo. Y luego está la otra parte importante, que es la histórica, y que en la que el concepto de vida también tiene mucha importancia y se entiende que no es abstracto o tan abstracto como una ecuación matemática o como el universo mismo o Dios, porque Ortega, en la misma línea que muchos otros autores antes que él, va a, va a entender que un momento, va a entender que la historia precisamente es un registro de las cosas que han sido efectivamente vividas, que cuando uno, en fin, examina la historia del Imperio Romano o la historia del absolutismo francés o la historia de lo que sea, de España en el siglo XVI, lo que está haciendo es recoger cosas que efectivamente han sucedido y que han sido vividas, es decir, la experiencia, digamos, acumulada del género humano en la historia, pero de la vida humana concreta, real, igual que es concreta y real la parte de la vida que se refiere a la biología. Vale. Bien. Por otra parte, también apuntar que algunas de las frases que aquí Ortega enuncia, como decir que nadie puede vivir la vida por mí, que la vida es intransferible, que es mi ser individualísimo, como dice ahí, sí que haciendo más hincapié en esta parte individual, a un nivel, digamos, de comparaciones, de nombres de autores, etcétera, estaría bien que la pusierais en conexión con el existencialismo, ¿sí? Pues con el, bueno, con lo que podríamos llamar protoexistencialismo, con autores como Kierkegaard o autores como Schopenhauer también, y contra autores, en este caso, pues como Hegel o como Kant, que son ejemplos de, digamos, racionalistas, no tan vitalistas, a los cuales se opone Ortega vamos, no de manera completa, pero de manera bastante intensa. ¿Por qué? Porque esta parte existencial que os comento, estos autores que os comento como, estos autores protoexistencialistas que os comento como Kierkegaard o como Schopenhauer, hacen mucho énfasis, por contraposición a las cuestiones del racionalismo de hegeliano o kantiano, hacen mucho énfasis en la vivencia del propio individuo, en qué le sucede a ese individuo, en que, por ejemplo, en que se muere, y la muerte es algo muy individual, aunque suceda la muerte también a colectivos, aunque haya masas de gente muerta en la historia,
la parte en la que Ortega dice que la vida es intransferible es una idea heredada del existencialismo en la que se asume que precisamente es importante entender en filosofía que uno se muere y que se muere él, que no se muere otro por él, que se muere y que es efectivamente algo que sucede y no una especie de engaño porque luego uno va a ir a... porque hay un karma o hay un, como he repetido ya en muchas otras ocasiones, un cielo o un infierno, y que esto forma parte, esto se inserta también, digamos, esta perspectiva existencial, es lo que pretendo decir, se inserta, además de la biológica o la histórica, dentro de lo que es mi vida o nuestra vida a la que alude Ortega.